¿Existen los ángeles guardianes o son simplemente otro invento religioso? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a hablar un poco sobre nuestro mentor espiritual, su tarea y algunas cosas que debemos evitar. Para crear el guión de este video, utilicé como base los libros El libro de los espíritus y El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. ¿Sabías que tienes un mentor espiritual a tu lado? Aquellos que son nuevos en los estudios de la doctrina espírita pueden no conocer esta información e incluso los seguidores del espiritismo pueden tener dudas sobre el tema. Existen muchas dudas sobre los términos utilizados para designar a los espíritus que nos acompañan durante nuestra vida terrena. Para responder a esta pregunta, analicemos el ítem 490 del Libro de los Espíritus, donde Kardec pregunta: ¿qué se debe entender por ángel de la guarda? Y los espíritus explican: el espíritu protector de un orden elevado. Y en el ítem 492, Kardec pregunta: ¿el espíritu protector está apegado al individuo desde el nacimiento de éste? Y los espíritus explican: desde el nacimiento hasta la muerte, y con frecuencia lo sigue después de la muerte en la vida espiritual, e incluso durante muchas existencias corpóreas, porque estas existencias no son más que fases muy cortas en relación con la vida del espíritu. El ángel de la guarda, por lo tanto, es un espíritu superior que protege al encarnado. Debido a que este mentor también se puede llamar mentor espiritual o también espíritu protector, otra nomenclatura muy utilizada para designar a aquel que nos guía en nuestros pasos por el mundo físico y aún puede seguirnos en otras encarnaciones. Como hemos visto, el ángel de la guarda o mentor espiritual es un espíritu protector. Sin embargo, además del ángel de la guarda, podemos contar con otros espíritus protectores que simpatizan con nosotros de acuerdo con nuestros sentimientos. Los espíritus protectores suelen ser parientes y amigos que se vinculan con nosotros por simpatía, pero también pueden ser seres que no conocemos en nuestra existencia actual. La palabra protector, que proviene de protección, según su misión, que es promover el apoyo a su protegido. En el ítem 491, Kardec pregunta: ¿cuál es la misión del espíritu protector? Y los espíritus explican: la de un padre para con sus hijos, conducir a su protegido por el camino del bien, ayudarlo con sus consejos, consolarlo en las aflicciones, sostener su valor en las pruebas de la vida. Tener un espíritu protector es estar seguro de que nunca estás solo. Así que recuerda que Dios envía a estos seres en tu nombre para acogernos y aconsejarnos, y esta presencia espiritual puede ser poderosa en nuestras vidas. Allan Kardec, al codificar la doctrina espírita, nos aclaró que no estamos solo en este plano físico. Estamos influenciados por los espíritus todo el tiempo y la comunicación con el mundo espiritual tiene lugar a través de los pensamientos. Entre los que nos acompañan del otro lado están los mentores espirituales. En el libro de los espíritus, Kardec reservó algunas páginas para tratar especialmente este tema. En la segunda parte del capítulo 9 hay una sección titulada Ángeles de la guarda, espíritus protectores, familiares o simpáticos, con 32 preguntas respondidas por los espíritus que van desde la pregunta 489 hasta la pregunta 521. Vale la pena mencionar que los mentores espirituales pueden presentarse como hombres o como mujeres. Para hablar con tu mentor, necesitas elevar el estándar vibratorio para que tu energía llegue a tener un contenido tal
que permita la comunicación con la de tu espíritu protector. Una forma de hacerlo es a través de la oración o de la meditación. Los espíritus protectores pueden ayudar a los protegidos de diferentes maneras, como protegerlos del peligro y de los espíritus obsesores, restaurar su vitalidad durante el sueño y brindar valiosos consejos. Sin embargo, cuando el espíritu protector ve que sus consejos son inútiles y que la decisión de someterse a la influencia de los espíritus inferiores es más fuerte en su protegido, se alejan, pero siempre estarán dispuestos a ayudar si así lo deseamos. En el ítem 495, Kardec pregunta: ¿el espíritu protector abandona a veces a su protegido cuando éste se muestra rebelde a sus advertencias? Y los espíritus explican: se aleja cuando ve en su protegido que los consejos que le da son inútiles y que es más fuerte la voluntad de sufrir la influencia de los espíritus inferiores, pero nunca lo abandona por completo y siempre se hace escuchar. En este caso, es el hombre quien cierra sus oídos. El espíritu protector vuelve tan pronto como se lo llama. Hay una doctrina que, por su encanto y su dulzura, debería convertir a los más incrédulos: la doctrina de los ángeles de la guarda. Pensar que siempre tenéis cerca a seres que son superiores a vosotros, que siempre están allí para aconsejarnos y sostenerlos, para ayudarlos a escalar la escarpada montaña del bien, que son amigos más seguros y abnegados que las amistades más íntimas que alguien podría tener en esta tierra. ¿No es esta una idea muy consoladora? Estos seres se encuentran allí por orden de Dios. Él los ha puesto cerca de vosotros y allí permanecen por amor a Él, cumpliendo a vuestro lado una bella, aunque penosa misión. En efecto, donde quiera que estéis, el ángel de la guarda estará con vosotros. Cárceles, hospitales, antro de vicio, soledad, nada os separa de este amigo al que no podéis ver, pero cuyos más tiernos impulsos y sabios consejos siente y escucha vuestra alma. En el ítem 507, Kardec pregunta: ¿los espíritus protectores pertenecen en su totalidad a la clase de los espíritus superiores? ¿Puede haber entre ellos algunos que pertenezcan a grados intermedios? Un padre, por ejemplo, puede llegar a ser el espíritu protector de su hijo. Y los espíritus explican: es posible, pero la protección supone cierto grado de elevación y un poder o una virtud suplementarios otorgados por Dios. El padre que protege a su hijo puede ser asistido a su vez por un espíritu más elevado. Con este ítem podemos responder a la pregunta que muchas personas se hacen, y la respuesta es muy clara. Si el espíritu, que cuando encarnado era, por ejemplo, un hombre, padre de familia, y que había desarrollado y perfeccionado su elevación espiritual para superar a la de su hijo aquí en la tierra, también puede ser un ángel de la guarda, pero estará acompañado y guiado por un espíritu superior a él. En el ítem 511, Kardec pregunta: además del espíritu protector, hay un espíritu malo apegado a cada individuo con miras a incitarlo al mal y darle oportunidad de luchar entre el bien y el mal. Y los espíritus explican: apegado no es la palabra. Es verdad que los espíritus malos intentan desviar al hombre del camino del bien cuando se les presenta la oportunidad. No obstante, cuando uno de ellos se apega a un individuo, lo hace por iniciativa propia, porque se espera ser escuchado. En este caso, se traba una lucha entre el bueno y el malo, que habrá de ganar aquel cuyo dominio el hombre se entregue.
Ahora que sabemos que todos nacemos con un ángel de la guarda, no podemos pensar que también tenemos un espíritu obsesor definido por la espiritualidad. Si damos condiciones vibratorias para conectar con hermanos umbralinos, abriremos una puerta gigante no solo para los espíritus que cometimos errores en el pasado, sino para muchos que están vibrando en esta misma frecuencia. Por eso, la importante tarea de estar atentos a nuestros pensamientos, a nuestras palabras y actitudes, para buscar estar en constante armonía con nuestro ángel de la guarda. Conozcamos ahora 5 actitudes que debemos evitar ya que desagradan a nuestro mentor espiritual. Juzgar a los hermanos en el camino. Desafortunadamente, juzgar a nuestros hermanos se ha vuelto tan normal que a menudo ni siquiera nos damos cuenta. Puede ser al ver una película, un juego, una canción, un familiar o incluso una persona en la calle que ni siquiera conocemos personalmente, pero siempre tenemos una idea u opinión de algo para mejorar esta situación. Muchas veces escuchamos la historia de un tercero que no nos concierne y ya estamos pensando o diciendo, no sé cómo pudo hacer esto, o yo nunca haría algo así. Y peor aún, dependiendo del caso, podemos incluso decir, se merece algo peor que esto. Es importante recordar que cuando señalamos los defectos de alguien, automáticamente nos señalamos a nosotros mismos con otros 3 dedos. Entonces, en lugar de perder el tiempo hablando sobre la vida de los demás, debemos aprovechar este tiempo para trabajar en nuestras propias imperfecciones y debilidades. Hacer de las palabras una arma afilada. Las palabras escritas y las palabras habladas tienen el mismo impacto. Lo que escribes se puede borrar o editar, pero desde el momento en que alguien lee esta palabra, no hay vuelta atrás. Debemos aprovechar las oportunidades para nuestro crecimiento interior y para la práctica de la caridad. Que las palabras que salgan de nuestra boca sean positivas, alentadoras y productivas. Animar a los demás a ser pesimistas. Ninguno de nosotros tiene una verdad absoluta. Por mucho que hayamos pasado por experiencias similares, no podemos definir el sufrimiento de los demás, porque como somos individualidades, cada uno tiene una forma de lidiar con las dificultades. Así que la idea es ayudar, apoyar, animar a los demás a superar sus momentos de dificultad. Si no tenemos nada positivo de qué hablar, entonces es mejor no decir nada en absoluto. Cultivar el materialismo. Son muchos los relatos de personas muy apegadas al materialismo que después de su desencarnación, porque no aceptan el cambio de planes o muchas veces porque desconocen esta realidad, permanecen en espíritu apegados al plan físico. Sufren mucho porque intentan volver a la rutina que tenían cuando encarnaron, volviendo a sus hogares, lugares de trabajo y lugares de la vida cotidiana. Tratan de comunicarse con sus seres queridos que no pueden verlos ni oírlos y sin embargo no perciben la diferencia entre sus cuerpos físicos y su cuerpo espiritual que conocemos como perispíritu. Muchos de ellos siguen la decomposición de sus cuerpos físicos o sufren cuando ven que sus bienes materiales son compartidos. Algunos incluso comienzan un proceso obsesivo porque no aceptan que otras personas reciban esos objetos o para alimentar algunas dependencias físicas que tenían como las bebidas, los cigarrillos, el sexo, la comida, etcétera. Cultivar el luto y el dolor. Cultivar el luto y el dolor es una forma de no confiar en los designios de Dios. Debemos recordar que nadie desencarna prematuramente, a menos que esa persona haya optado por reducir su tiempo encarnado de manera consciente o inconsciente. En algún momento de nuestras vidas pasaremos por el momento de dolor de la separación de nuestros seres queridos.
No hay forma de estandarizar un tiempo específico para el duelo, ya que esta separación afectará a cada persona de una manera diferente. Hay casos que tardan semanas, meses o años para que aprendamos a vivir sin la presencia física de esa persona. Pero es importante saber que siempre que pensamos en este dolor, enviamos estos sentimientos negativos a nuestro ser querido y esta negatividad no ayuda en nada en el plano espiritual. Por lo que, para no retrasar ni entorpecer la adaptación de esa persona en el plano espiritual, una de las tantas formas de bloquear esta recepción negativa es no autorizar su visita a nuestros hogares o con un periodo más largo de sueño profundo en el que no puedan ser impactados por esos pensamientos. Así que debemos recordar a nuestros seres queridos, pero recordar momentos de alegría para que podamos enviarles buenas energías y pensamientos. En el libro El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec dedica un capítulo exclusivo a una colección de oraciones. Entre las oraciones hay algunas destinadas a los espíritus protectores y a los ángeles de la guarda, como esta: espíritus sabios y benévolos, mensajeros de Dios, cuya misión es asistir a los hombres y conducirlos por el camino correcto. Sosténme en las pruebas de esta vida. Dame la fuerza para sufrirlas sin arrepentimiento. Aparta de mí los malos pensamientos y asegúrate de que no dé acceso a ninguno de los espíritus malignos que intentan inducirme al mal. Ilumina mi conciencia sobre mis propios defectos y quita de mis ojos el velo del orgullo que podría impedirme percibirlos y confesármelos a mí mismo. Vosotros, sobre todo, mi ángel de la guarda, que velás más particularmente por mí, me hacéis digno de vuestra benevolencia. Tú conoces mis necesidades para que sean satisfechas conforme la voluntad de Dios. Y el próximo viernes escucharemos la apasionante psicografía de la enfermera Sonia, que no había aceptado y percibido su desencarnación, manteniendo su rutina entre los encarnados. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que deje su like, deje su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.